Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos en su nombre y leer su palabra, Señor, compartir su palabra. Que sea su Espíritu Santo, Señor, guiándonos, Señor, a través de su palabra, Señor, y que su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Hemos venido hablando acerca del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, y también hemos compartido sobre la llenura del Espíritu Santo y recibir el Espíritu Santo. Hay un tema en particular que vamos a ampliar también, que es hablar en lenguas. Es uno de los dones del Espíritu Santo el hablar en lenguas, y es una promesa del Señor que se cumple en la iglesia al hablar en nuevas lenguas. Les invito a que me acompañen a Marcos capítulo 16, versículo 17. En el Evangelio de Marcos, nuestro Señor Jesucristo expresa estas palabras. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hablarán nuevas lenguas. A través del Espíritu Santo, el Señor nos revela sus misterios, su palabra, su bendición también a través de ese don de hablar en lenguas. Ahora, es importante entender, como vimos cuando iniciamos el estudio, que irrevocables son los dones. Entonces, irrevocables son los dones. Quiero que me acompañen también a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13 dice la palabra de Dios en el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que reciñe. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Vamos hasta el versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. En el versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. ¿Cómo puede una persona, me puse a pensar, no teniendo amor y hablar en lenguas angélicas o lenguas angelicales, como usted lo quiera decir? ¿Cómo puede el Espíritu Santo usar a una persona que no tiene amor? Y creo que sí es posible. Ya antes el Señor usó hasta animales para hablar de las personas. Entonces, irrevocables son los dones, dice la palabra de Dios. Entonces, aunque el ser humano, este vaso de barro imperfecto, se equivoque, la palabra de Dios no se equivoca. Y cuando el Señor trae palabra a través de alguien, lo que le da autoridad a esa palabra no es el vaso, sino la fuente de esa palabra, Dios mismo. Entonces, por eso es que una persona pudiera no tener amor y hablar lenguas angélicas. Pero vamos a continuar. Ahora, el hablar en lenguas angélicas o lenguas angelicales es una comunicación en el Espíritu con Dios. Y en esa comunicación el hombre no puede entenderlo. Por conocimiento humano, por ciencia humana, no se puede tomar ese lenguaje angelical y traducirlo si no se tiene el don de interpretación. Y es una comunicación en el Espíritu con el Señor. ¿Cuál es la base bíblica? 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Vean qué interesante. Sino a Dios.
pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, cuando una persona habla en lenguas angelicales a través del poder del Espíritu Santo, cuando ese don se manifiesta en la iglesia, es una comunicación espiritual con Dios, y por conocimiento humano es imposible interpretar o entenderla si no se tiene el don de la interpretación. Volvemos a leer el capítulo 2 del 1 de Corintios 14, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. El apóstol Pablo escribe a la carta a los Corintios acerca de este don, les dedica un capítulo completo. Les invito a que me acompañen más adelante a 1 de Corintios 14 del 27 al 33. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Vean qué interesante. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, entendemos que el Señor es un Dios de orden y de paz. No puede haber una manifestación desordenada en la que nadie está recibiendo nada. Cuando el Señor derrama de su Espíritu, su pueblo tiene que estar atento, y Él envía esos dones con un propósito. Y hay orden, no es algo descontrolado que nadie puede controlar ni entender, mucho menos desordenado. Por supuesto que cuando se tiene el don y viene del Espíritu Santo, hay un orden y las personas están conscientes y guiados por el Espíritu Santo. 1 de Corintios 14 del 27 al 33. Leámoslo detenidamente. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vean qué interesante declaración del apóstol Pablo. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Da instrucciones precisas sobre que en la iglesia tiene que haber un orden cuando el Espíritu Santo se manifiesta de esta manera. Dice en el versículo 28, y si no hay intérprete, si alguien está hablando en lenguas angélicas y esa persona no tiene el don de interpretación y no hay otro que interprete, dice el apóstol Pablo, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Por favor, ponga atención, lea su Biblia y vea que no dice calle la iglesia, dice calle en la iglesia. El que está hablando en lenguas angélicas y no hay quien interprete, que esa persona guarde silencio en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. En otras palabras, no alce la voz. Y hable para sí mismo y para Dios. Es una comunicación espiritual con el Señor. Y asimismo, cuando hay profecía, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Muy sabio Pablo, guiado por el Espíritu Santo, cuando dice que cuando hay profecía, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Juzguen. Discierna si lo que está recibiendo es bíblico o no. Escucharlo todo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y luego dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero,
porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Porque estos dones, cuando el Señor los manifiesta en su iglesia y los da de su iglesia, es con un propósito, no para exaltar a la persona, no para exaltar a una persona, sino para edificar a la iglesia. Y de eso se trata. El Señor derrama de su espíritu, reparte dones de acuerdo a su voluntad, con un propósito para edificar a la iglesia. En 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo le dedica casi todo el capítulo 14 a hablar en lengua. Yo le invito a que usted, en la intimidad de su casa o en familia, lean este capítulo 14 de 1 Corintios muy detenidamente. Pablo le habla a la iglesia y le da puntos claves muy importantes acerca de hablar en lenguas y la edificación para la iglesia, la edificación para el pueblo de Dios. Dice en el versículo 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Por favor, no consideremos que el hablar en lenguas es algo desordenado o es algo exclusivo para una persona. En ocasiones lo es, y el apóstol Pablo lo explica, pues que la persona puede callar en la iglesia, o sea, no alzar la voz y hablar en el espíritu con Dios, una comunicación personal con Dios. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 14, versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo está expresando este sentir, dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Está hablando por la edificación de la iglesia. Luego continúa el apóstol Pablo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes. Versículo 22, esto es muy importante. Así que las lenguas no son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Luego explica, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Cuál es la diferencia? En este ejemplo que pone Pablo, luego dice en el versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y cuando hablan todos en lenguas, alguien que no conoce al Señor y no conoce acerca de los dones del Espíritu Santo, no es edificado, no es evangelizado, no entiende. Pero si todos profetizan, esa persona viene a ser edificada o entiende el mensaje. A eso se refiere Pablo. Entonces, amados hermanos, les invito a que lean 1 Corintios capítulo 14, completo el capítulo, para ver qué dice Pablo acerca de hablar en lenguas.
entendemos que el hablar en lenguas, ahora entendemos que es uno de los dones del Espíritu Santo, al igual que el de la profecía y la interpretación. Y algunas veces se puede combinar el hablar en lenguas y quien interpreta, cuando trae la interpretación de las lenguas, la interpretación es una profecía o una exhortación, palabra de Dios que Dios quiere para edificar a la iglesia. Entonces, teniendo claro estos puntos, vamos a ver qué pasó. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Hemos estado hablando acerca de recibir el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, y específicamente el don de hablar en lenguas, al que los invito nuevamente a leer 1 Corintios capítulo 14, lo leamos completo, para ver lo que Pablo escribe en este capítulo acerca de hablar en lenguas. Tiene que ser ordenado, como dice la palabra de Dios en los capítulos, en 1 Corintios capítulo 14, versículos 27 al 33, pero los invito a leer todo el capítulo, pero el 27 al 33, el apóstol Pablo nos enseña que Dios es un Dios de orden. Ahora, para la próxima semana vamos a compartir qué fue lo que pasó en Pentecostés. Para ir adelantando y usted tal vez pueda compartir algunas preguntas, les invito a que lean el libro de los Hechos en el capítulo 2, que es donde vamos a estar viendo qué pasó en Pentecostés. Vamos a iniciar entendiendo qué es el Pentecostés y qué fue lo que pasó en ese lugar. Ya aprendimos que algunos discípulos recibieron el Espíritu Santo antes del Pentecostés. Algunas personas fueron llenas del Espíritu Santo antes del Pentecostés. Entonces vamos a compartir y a estudiar juntos para aprender qué pasó en el Pentecostés. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y que su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que Dios les bendiga.